esta ocasión nos hemos reunido acá para realizar la presentación y el comentario de uno de los textos, de los volúmenes o de los tomos de una colección que comenzó por allá por el año 2020, es decir, en plena pandemia. En ese contexto tengo que agradecer, en mi calidad de editor de esta colección, a la editorial Al Aire Libro de la localidad de Tomé y particularmente a Darwin Rodríguez, que es el mentor, el director de esta editorial, quien aquel año, si la memoria no me traiciona, hizo público una convocatoria para postular, podríamos decirlo así, algún tipo de texto, libro de distintas categorías o áreas del conocimiento bajo la modalidad que él denominaba 520. Ya, 520. Bueno, en conversación con Darwin, en aquel momento, consensuamos, delineamos la idea de por qué no editar una especie de colección o edición de algunos tomos o volúmenes referido a distintos tópicos o temas que dicen relación con lo que aconteció o se desarrolló en lo que podemos denominar los largos años 60 en la zona del Gran Concepción, cronológicamente hablando, desde 1959 hasta 1973, hasta el momento del golpe de Estado. Bueno, a partir de aquello, ¿no es cierto?, logramos coordinar esta colección que ya lleva su cuarto volumen y este último, que es el que las colegas van a comentar, que es particularmente sobre género y mujeres. Se han editado otros textos, por ejemplo, el volumen número 3 sobre cultura, identidad e intelectualidad. El número 1 tuvo distintas visiones, aproximaciones, temas, más bien variopinto de lo que se podía denominar los largos años 60 en la zona del Gran Concepción. Ahora, ¿por qué esta temática o por qué abordar? Porque en el fondo, de una otra manera, nos dábamos cuenta que existía una especie de vacío, cierta omisión respecto a temáticas que dieran cuenta de lo que había acontecido en esta zona durante aquellos años. O dicho de otra manera, si bien habían estudios, pero estaban como dispersos, diseminados, y por lo tanto, ¿por qué no reunir estudios en un solo texto, en un solo libro o en varias ediciones? Bueno, en ese sentido, reitero los agradecimientos a la editorial Al Aire Libro de la ciudad de Tomé y a la persona de Darwin Rodríguez, quien está con un stand acá en la Feria del Libro, donde pueden adquirir y comprar estos ejemplares. Y finalmente señalar que este año, el primer semestre, pretendemos publicar el volumen 5 de esta colección, que va a estar enfocado principalmente a temas económicos de la zona del Gran Concepción. Bueno, en su momento vamos a difundir y a dar a conocer aquello, así como la presentación respectiva. Eso como introducción o para dar cuenta de lo que es este proceso en el cual hoy día nos convocamos. Bueno, para comentar el último volumen sobre género y mujeres, contamos con dos colegas, dos muy destacadas colegas, que van a tomar la palabra para hacer el respectivo comentario. Karen Alfaro, de la Universidad Austral, Gina Nostroza, de acá de la ciudad de Concepción. Entonces, en primer lugar, voy a dejar a Karen, quien va a hacer su comentario en aproximadamente 15 a 20 minutos, y después Gina va a retomar para hacer el segundo comentario, y al final vamos a dejar un espacio de unos 10 a 15 minutos para preguntas, respuestas, comentarios de parte de las y los asistentes. Así que, por mi parte, muchas gracias y dejo a Karen con la palabra. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, agradecer primero la invitación a comentar este libro, este tomo, que
este volumen, digamos que es parte de una colección más amplia. Agradecer a Gina y a Dani y también por la permanente comunicación y contacto, y también muy feliz de estar de vuelta en mi universidad. Yo estudié y estuve toda la vida universitaria en estos campos, así que muy feliz de estar de retorno con los amigos de acá de la casa. Bueno, lo primero que quisiera hacer es invitarles a leer este tomo a partir de ciertas claves de análisis. Primero contarles cómo está constituido, ¿cierto?, este volumen del libro Los largos años 60 en el Gran Concepción, de 1959 a 1973, Género y Mujeres, editado por Dani Monsalve. Este libro cuenta con, en realidad son 3 capítulos, ¿cierto? Y un documento que presenta Dani. Entonces voy a contar un poco cómo está elaborado este volumen, pero más bien no quiero referirme a capítulo por capítulo porque la idea es invitarlos a leer, sino que presentar aquí algunas claves de análisis que nos permita hacer entradas más bien transversales a el volumen en su conjunto. El primer capítulo es de la autora Gina Inostroza, que lleva por título Desde la Universidad, el Trabajo y la Población, activismo social y político de mujeres militantes de izquierda en el Gran Concepción, de 1960 a 1973. El segundo, con los autores Laura Benedetti y Mario Valdés, que lleva por título Encuentros y debates sobre el problema de la mujer en Concepción durante los 1000 días de Allende, de 1970 a 1973. El tercero, de Sharon Romero, Prisión política en la dictadura cívico-militar, la experiencia de mujeres militantes recluidas en el Estadio Regional de Concepción desde el golpe de Estado de 1973 a 1974. Y finalmente, ¿cierto?, de Dani Monsalve, el documento Salvador Allende, Encuentro de Mujeres de Concepción de 1972, que es en realidad un documento muy valioso porque permite, ¿cierto?, este libro invita a continuar con la reflexión e investigaciones sobre el rol de la mujer en el periodo, pero hace una pregunta más amplia respecto a el rol de las mujeres en el programa, ¿cierto?, de la Unidad Popular, y este documento dialoga muy bien con lo que fue la propuesta, ¿cierto?, de nueva Constitución, porque de alguna manera lo que hace acá el presidente Salvador Allende es adelantar, ¿cierto?, esta propuesta que sabemos quedó inconclusa y que hay un documento inédito al respecto. Y con ese documento entonces se hace una invitación a continuar reflexionando sobre estas categorías. Entonces, quisiera plantear 3 claves que me parece son fundamentales para valorar este volumen. La primera se refiere al giro respecto a los cortes temporales tradicionales, ¿cierto? Gina va a profundizar sobre esta categoría de los largos años 60, pero yo creo que es importante destacar esto porque tanto historiográficamente como incluso en la enseñanza de la historia, el año 73, ¿cierto?, es un límite temporal, no solamente porque inicia, digamos, la dictadura, sino porque también en términos discursivos y políticos se ha clausurado las posibilidades de comprensión compleja de la Unidad Popular, entendida o elaborando discursos, ¿cierto?, a partir de la Unidad Popular como una tragedia, ¿ya? Y por lo tanto, como nadie quiere hacerse cargo de profundizar sobre la experiencia de una tragedia, ¿cierto?, este libro permite desmontar precisamente ese discurso, discurso que ha sido y hasta hoy es hegemónico, y nos permite comprender diacrónicamente y sincrónicamente, ¿cierto?, en la larga temporalidad, una experiencia histórica de la generación que encarnó uno de los proyectos de revolución social y política más importante en la historia reciente del país. Y eso me parece que tiene un valor fundamental, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo en la actualidad. En este sentido, este libro aborda la coyuntura de la Unidad Popular como una clave fundamental de análisis para comprender también procesos mayores. Si bien es un libro de historia de Concepción, una historia regional, dialoga y nos permite comprender el impacto, ¿cierto?, de la Guerra Fría en los distintos territorios. Y por eso la Unidad Popular es una coyuntura privilegiada y que nos sitúa, digamos, en la comprensión de la Guerra Fría, la comprensión compleja, ¿cierto?, de la Guerra Fría en el marco de una historia más global. En segundo lugar, como señalaba, nos permite desmontar el discurso de la Unidad Popular como tragedia
y nos entrega, ¿cierto?, una comprensión inédita de lo que es una experiencia revolucionaria, ya no solo desde las claves de la política tradicional, militante, visible, más formal, porque hay estudios sobre eso, sino que se encarna en las experiencias de sujeto, en este caso fundamentalmente mujeres, en plural, con distintas trayectorias estudiantiles, trabajadoras, ¿cierto?, del campo, de la ciudad, y entender precisamente cómo se encarnó el proyecto revolucionario en experiencias de vida. Y entender también por qué se adhirió a un proyecto de transformación social profunda a partir de trayectorias, ¿cierto?, familiares marcadas tanto por la militancia política, pero sobre todo por explotación y condiciones de dominación. También este giro temporal nos permite comprender el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos, y me parece que esto es relevante sobre todo en la actual discusión país, a propósito de las declaraciones, ¿cierto?, de la directora del Museo de la Memoria, que señalaba que estos fueron errores, un poco como en algún minuto se habló de excesos, ¿cierto?, nos permite entender esto efectivamente como una contrarrevolución, es decir, la reinstauración, ¿cierto?, de manera violenta, la construcción, ¿cierto?, de manera violenta de un nuevo modelo de sociedad que permitió la resocialización en el capitalismo. Y esto yo creo que es fundamental, ¿ya?, porque uno de los principales argumentos de la historiografía tradicional respecto a este periodo es entender, y el argumento de alguna manera también de la transición, ¿cierto?, de la restauración del orden luego de un periodo de caos, es decir, entender a la Unidad Popular como un periodo caótico, y por lo tanto lo que hizo de alguna manera la dictadura militar fue el restablecimiento de la política, de la institucionalidad y del orden. Se desmonta a partir de la comprensión de este periodo efectivamente como un periodo de profundización democrática. Y este libro entrega muchas claves para entender el rol que tuvieron las mujeres en la elaboración de este proyecto, ¿cierto?, de profundización democrática. Y yo creo que ese es un valor muy importante porque nos permite comprender, ¿cierto?, que no hay revolución si no es revolución para la vida, que no es solamente política, que es también social. Y también yo creo que este corte temporal nos permite profundizar, y como feminista creo que es un periodo central también para comprender cómo se empalma, ¿cierto?, los discursos antifeministas con el fascismo y con el anticomunismo. Es un periodo fundamental para entender cómo se forja, incluso encarnado por discursos de mujeres, el anticomunismo y el antifeminismo, y cómo la participación de mujeres antiallendistas, ¿cierto?, lograron elaborar discursos que transitan desde la política a la moral y que fortalecen fundamentalmente durante este periodo esta relación, ¿cierto?, que en el tiempo reciente, sobre todo a propósito del debate de la nueva Constitución, tuvieron un resurgimiento precisamente de los sectores más reaccionarios de nuestro país, ¿ya? Y nuevamente vemos estas claves, ¿ya? Una Constitución que se planteaba principios feministas, mujeres que participaron como constituyentes de sectores populares, ¿cierto? Mujeres mapuches fueron duramente expuestas públicamente porque ahí se expresó, ¿cierto?, digamos, este rostro de la derecha que iguala el feminismo o a las mujeres, ¿cierto?, desde una altura moral, política, que encarna el proyecto reaccionario de la derecha. Bueno, eso me parece que es una primera dimensión importante, es decir, cómo profundizamos el análisis de los largos años 60, que nos permite una mirada más compleja, y en particular en este libro desde un territorio, de una mirada descentralizada, y reconociendo también diversas voces de mujeres de acá de Concepción. En segundo lugar, otra clave de análisis central de este volumen es la participación de las mujeres en el proceso revolucionario, y también cómo se elaboró
por esta participación, una respuesta, una reacción contrarrevolucionaria con diferenciación de género, ¿ya? Es decir, las dictaduras militares del Cono Sur se caracterizaron precisamente por elaborar, ¿cierto?, un tipo de violencia diferenciada por género, que incluyó también, ¿cierto?, toda la lógica familiarista del régimen. Y respecto a esta segunda clave, el rol de la mujer en el proceso revolucionario y la reacción contra ellas, hay un aspecto que me parece que es muy rico respecto a la comprensión de la socialización política de las mujeres. Y me parece que ese análisis es muy relevante porque nos permite un poco darle una vuelta a esta lógica de la historia de los movimientos feministas y las mujeres solo a partir de la categoría, por ejemplo, de olas feministas, ¿ya? Se ha dicho que la revolución feminista del 2018 era una tercera ola del movimiento feminista. Nosotros podríamos decir la cuarta en términos históricos, en rigor. Pero las mujeres, el movimiento de mujeres siempre han tenido participación y visibilidad, ¿cierto?, en los procesos históricos y sociales. Lo que pasa es que esta clave de análisis, que es las olas, no permite ver, ¿cierto?, la participación real y profunda que tienen las mujeres en los proyectos de transformación social. Entonces creo que aquí los colegas hicieron un trabajo muy interesante de comprender la socialización política de las mujeres desde una comprensión más amplia que involucra incluso la primera socialización que tenemos, que es en el seno familiar. Y cómo, ¿cierto?, la lucha que ellas desarrollaron en términos políticos fue encarnando también las generaciones de sus padres, sus abuelos, ¿cierto?, que fueron explotados en el campo, en la ciudad, y que abrazaron muchas de ellas la militancia también por un tipo de herencia familiar. Y en este aspecto, la socialización política de las mujeres, en por lo menos 2 de los artículos de este volumen, aparecen analizados en estas 2 dimensiones. Por una parte, la militancia partidista y todas las complejidades, que es un trabajo fundamentalmente de testimonio, de reconocer sesgos, quiebres, crítica, ¿cierto?, a los partidos tradicionales de izquierda y al rol asignado, ¿cierto?, muchos de ellos a las mujeres, pero también, ¿cierto?, poder reconocer cómo pudieron de alguna manera transgredir ciertos espacios, muchas veces vetados, ¿cierto?, para las mujeres, y cómo lograron también instalar temáticas que sin duda muchas veces no estaban en el debate público. En segundo lugar, la militancia social de las mujeres, esa construcción de un compañeras. ¿Ya? Esto me parece que es muy relevante, muy rico en los artículos, cómo se forja un nosotras a pesar de las condiciones de represión, cómo, por ejemplo, en la prisión política, cómo estando en condiciones extremas, ¿cierto?, de sobrevivencia, nosotras permitió, ¿cierto?, mantener la esperanza, poder construir un futuro, y hoy día, en la actualidad, a partir, ¿cierto?, de la organización de expresas políticas y otras organizaciones y agrupaciones sociales, permite continuar, ¿cierto?, la lucha y recuperando esta historia para poder elaborarla colectivamente. Y esta militancia social, en muchos de estos casos, ¿cierto?, trasciende o tiene un rol más visible que incluso la propia militancia política que ellas desarrollaron, es decir, adquirió mucha mayor visibilidad. Y también nos permite comprender, ¿cierto?, esta militancia social, el rol fundamental que jugaron las mujeres en la Unidad Popular en la mantención, ¿cierto?, de los espacios de socialización y en poner el acento en cuestiones que eran fundamentales, ¿cierto?, como la vida, la salud, la alimentación, el sostenimiento, ¿cierto?, de la vida en todos los territorios, ¿ya? Y ese aspecto yo creo que es fundamental, destacado acá en el texto.
Y el tercero, la tercera clave de análisis, me parece que este texto y el título, y ahí le hago la pregunta también al editor, me parece que la clase también es una categoría que aparece, si bien no mencionada, ¿cierto?, de manera tan clara en todos los artículos, pero me parece que el tema de género y clase son categorías centrales que cruzan el análisis, ¿ya? Es decir, este trabajo nos permite comprender la construcción de jerarquías sociales, de género y de clase en estos largos años 60, la construcción también de identidades plurales, que a mí me parece que también es importante que entendamos que estas mujeres eran estudiantes, militantes, mujeres, campesinas, ¿cierto?, madres, es decir, que las identidades siempre son múltiples, ¿ya? Y cerrar muchas veces esta comprensión no nos permite entender la forma y el actuar político de las mujeres. Entonces creo que aquí este texto también apunta a poder comprender de mejor manera esa construcción de identidades plurales, sobre todo abordando la historia de las mujeres de este territorio. Es decir, que más que obreras, ¿cierto?, o campesinas, en el territorio sur y el territorio, digamos, que habitamos, estas identidades múltiples siempre estaban presentes a partir de las historias familiares, es decir, identidades duales, la identidad estudiantil, juvenil y militante, ¿cierto?, estaban presentes al momento de participar a través de la militancia política y social. Y también esta relación género y clase se evidencia en cómo se estructura la diferenciación de la violencia política de la dictadura militar. En varios artículos se menciona, ¿cierto?, el tratamiento de los militares diferenciado en función, ¿cierto?, si eran estudiantes, eran trabajadoras o eran campesinas estas mujeres. Existían formas, instrumentos, ¿cierto?, de violación a los derechos humanos que estaban diferenciados no solamente por género, sino por clase, es decir, cuál era el origen social, ¿cierto?, de estas mujeres. Y esto nos permite entender también entonces que la dictadura militar, además de estas diferenciaciones en materia de violación a los derechos humanos, portaba, ¿cierto?, un proyecto y que el que ha permitido entender y construir la sociedad que tenemos actualmente profundamente clasista, ¿ya? Es decir, un paradigma político, un paradigma de sociedad, ¿cierto?, que construye ideológicamente también al pobre como un enemigo interno, no solamente por razones políticas, sino también por razones de clase. Y yo creo que esa relación, digamos, es fundamental también para entender un tipo de violencia social que se expandió durante la dictadura y que tiene hasta la actualidad, digamos, una gran, lamentablemente, vigencia en cómo comprendemos la sociedad, ¿cierto?, y cómo nos construimos como sociedad. Bueno, esas tres claves para iniciar el debate y entradas que son más bien transversales cada uno de los artículos, me parece que hacen de este trabajo no solamente un trabajo necesario de leer, sino también un aporte fundamental para entender la participación compleja que tuvieron las mujeres en este proceso histórico en la historia reciente. Bueno, agradecemos a Karen el comentario que ha hecho del texto. Me haré cargo de la pregunta o la interpelación que ha hecho al final, después que Gina comenta. Así que bueno, dejo con ustedes a Gina entonces para que haga su respectivo comentario, quien además es una de las autoras de un capítulo del libro. Buenas tardes a todas, todos y todes. Un gusto estar acá, como decía Karen, en la Universidad de Concepción. Venimos de acá, nos formamos acá, pero estamos en otros ámbitos. Agradezco también a Dani Monsalve, que siempre ha tenido la generosidad. En el mundo académico cuesta eso, de invitar a construir conocimiento situado, regional, de historia del tiempo reciente. Así que muchas gracias nuevamente y esperamos seguir colaborando. A la editorial también, que es de la zona. Y aquí, como lo planteaba también Dani y Karen, que agradezco también la venida. Karen tuvo la gentileza también de venir. Ella está en Valdivia, de la Universidad Austral,
viajaron con compañeras acá que somos también de la red de historiadoras feministas, que es de donde también me posiciono. Viajaron toda la noche para estar acá presentes. Así que es un tema que en la producción de conocimiento hay que validar, legitimar y aumentar, que es ser solidario. Es decir, producimos conocimiento no solamente desde las universidades, se produce desde muchos ámbitos, pero las universidades suponen que deben tener el alero de crear conocimiento contextualizado y además la difusión. Creo que estas ferias del libro, dentro de un marco de la escuela de verano, hacen mucha falta, porque los libros, a pesar de que acá en Chile los precios no son accesibles, tienen que lograr permear una sociedad que está altamente consumista y con discursos que son hegemónicos de los medios de comunicación, y de donde también se relata una historia. Hay un relato marcado con ideologías de contar todos los procesos históricos. Entonces, construir historia desde las regiones, en este caso desde el Gran Concepción, de un periodo, como decía Karen, que se denomina a nivel macro los largos años 60, que de ahí voy a explicar un poco desde dónde me posicioné yo para escribir, y además relevar sujetos que en este caso hablamos de género y mujeres que no son lo mismo. Considerar que la historia de las mujeres planteada desde los feminismos, más desde el siglo XIX en adelante, habla sobre las subordinaciones de las mujeres. Porque en la sociedad no hay una igualdad, pero más allá de la igualdad es reconocer, visibilizar que cada persona aporta y debe ser nombrada en su medida y en los aportes, los discursos. Entonces apostar por una democracia de los saberes y abrir esta construcción. Y además plantear que género, que se ha utilizado, que es una categoría construida, alude en un momento a destacar que en las sociedades debemos, en el campo de la historiografía, de investigar, preguntarnos cómo lo femenino y lo masculino ha sido construido. Es decir, hombres y mujeres no existen biológicamente en sí, todas las formas que nos comportamos, cómo actúan sobre nosotros y nosotras, cómo los pensamientos, los roles han sido asignados y cada cultura ha tenido una forma de construcción donde lamentablemente hay discriminaciones, subordinaciones. Entonces, plantearse, a pesar de que los sujetos de estudio sean mujeres, uno alude a esa construcción. Si las mujeres, las militancias, eran las que hasta el día de hoy son secretarias, sirven el café, están para aspectos que son roles, digamos, ampliados al mundo público, es decir, lo que hacen en el mundo privado tiene que seguir haciendo en el mundo público, como ciudadana de segunda clase. Los escasos cargos que han tenido, y eso ha sido, permea incluso a la izquierda chilena, latinoamericana y mundial. Es decir, aquella que habla de la libertad, de la igualdad, de los cambios, las revoluciones, ha tenido un discurso que ha marcado diferencia y en la práctica ha llevado a que las mujeres en los cargos, en las acciones y en la práctica política, lo que se llama la praxis, no han tenido los mismos participación, los mismos aportes, la misma igualdad de oportunidades hasta la actualidad. Entonces, el aporte de situarnos en un periodo largo de los años 60 y además dentro de lo que es la historia de Chile y mirando estas divisiones de sexo y género, permiten entender procesos más locales, en este caso situaciones que usamos bastante las autoras ahí, testimonios de las mismas actoras que participaron, cómo vivieron, cómo sintieron estar en los años 60, en años que fueron, hablar de los largos años 60 es plantearse para algunos autores, autoras es de los años 1955, otros lo colocan como el 57 o el 58 hasta el 73 o 75. Y que abarca, como acá lo han planteado, un periodo que viene de posguerra, después de la denominada Segunda Guerra Mundial, pero que en el mundo occidental es marcado por cambios políticos, cambios a nivel de en la economía, las modernizaciones, pero también en lo cultural. Los años 60 se asocian a revoluciones en América Latina, en África, en Asia, pero también cambios culturales.
Acordémonos de todos los procesos del hipismo, de todo lo que es la música, la moda, es decir, aspectos que no necesariamente pasan solamente por la economía o lo que entendemos estáticamente como política. Es decir, desde el hablar, desde la música, desde cómo se comportaban, de cómo la universidad, esta misma universidad vivió y tuvo generaciones marcadas por los años 60, lo que estaba pasando tanto en Vietnam como lo que estaba pasando en Cuba, la Revolución Cubana, pero también lo que pasaba en China, lo que pasaba en el Mayo parisino, el Mayo francés, cómo estas mismas generaciones leyeron, escucharon música, vieron póster, tomaron eslogan de lo que significaba esta revolución de los cuerpos también. Las mujeres, dentro de esto, el cuerpo, cómo se empieza a liberar de las políticas públicas, incluido, por ejemplo, lo que es la anticoncepción. Las mujeres hablar de que podían controlar la reproducción. Las mujeres que podían decir, usamos minifalda, el cuerpo ya no es algo pecaminoso. Es decir, hay cambios en este proceso de los largos años 60 que son políticos, de transformaciones, también económicas, pero también culturales. Y en ese entorno pasan situaciones que tienen que ver, más allá de los gobiernos en sí, de ver que son procesos de averiguación sobre el reformismo y las revoluciones. Es decir, el reformismo de pensar una patria joven, hablar cómo el sujeto juventud se toma la palestra pública. Ya no es solamente el militante viejo, adulto de los partidos de la vieja izquierda tradicional, Partido Comunista, Partido Socialista, sino de una juventud que empieza a quebrar dentro de los partidos. Y ahí surge, obviamente, lo que es en esta universidad con mucha fuerza el movimiento de izquierda revolucionario, también el MAPU y otros grupos que fueron entre medio, que se plantearon desde un movimiento de izquierdas revolucionario que tenían a su vez una par en América Latina en su todo. Salió desde la universidad, desde los foros, desde las salas, con profesionales, académicos y académicas comprometidos. Es decir, cambios de reformas universitarias de los años 60 en América Latina y también acá. Pero ahí, ¿qué rol van cumpliendo tanto hombres y mujeres? Esas son las preguntas. Una generación que empieza desde los años 58 en adelante a aumentar la militancia en los partidos de izquierda tradicional. Pero los partidos estos más revolucionarios comienzan a captar a mujeres que están aumentando en las universidades y también en el mundo del trabajo. Y esa militancia es diversa. Y a mí, en el caso particular, me interesa la socialización temprana, cómo uno no llega a ser hasta el día de hoy lo que es solamente la adultez. Está marcado por todas nuestras trayectorias, nuestra infancia, nuestras sociabilidades dentro de la familia, la escuela, el barrio. Entonces, por eso es más de larga data. También en el libro se rescata lo que decía Karen, que las mujeres no somos una masa homogénea. Nos atraviesan más categorías, la de clase social, también lo que es las socializaciones políticas, de dónde venimos, las familias, un pasado, el territorio. Si somos del sur de Chile, no es lo mismo que Santiago. Entonces, cuando se ha hecho historia de las militancias, se asume que es el mismo canon que se plantea para Santiago. Nuestra zona acá tiene una marcada historia de izquierda, con lo que significa el desarrollo industrial, el carbón, lo que significa todo lo portuario y esta vida universitaria. Entonces, hay de dónde construir incluso referentes propios. Este periodo también marca de cómo los conceptos de revolución se comprenden en Chile. Y ahí cómo aparecen los discursos, incluido en la Unidad Popular, cómo había que interpelar a las mujeres, tanto desde la democracia cristiana, incluso antes de la derecha, como la Unidad Popular se interpela a las mujeres y se le piensa como compañera, como trabajadora, pero también, y esto no es una crítica, sino el conocimiento histórico hace las preguntas y evidencia. Podemos analizar que también Allende y la Unidad Popular, los partidos, pensaban en esta interpelación a las mujeres por el voto electoral, de que comúnmente había sido considerado un voto que era hacia la derecha. Entonces, se comienza a ver que cuando
desde 1949, que tiene la ciudadanía completa, las mujeres pueden votar y ser elegidas, era un nicho que había que incluir y la izquierda se preocupó. Entonces se le interpela como trabajadora, pero también como madre. El dúo y la madre-niño. Entonces hay políticas que en sí son bastante buenas en cuanto a salud, al litro de leche, una serie de medidas, pero todavía hay un sesgo de género de considerar que las mujeres solamente pueden ser madres, pero también pueden ser trabajadoras, pero de ahí cómo va más allá de cambiarla y y colocar que estas mujeres pueden ser también líderes y no necesitan tener padrinos en el mundo militante o ser la simple secretaria o reproducir, como les digo, el cuidado de los otros y los compañeros y lo que existe en las culturas políticas, las prácticas. También hay un llamado, que hay la discusión ahí de cómo la Unidad Popular tuvo todas las herramientas para, y lo quiso y quedó trunco, el Ministerio de la Familia, que en un momento se pensó como de la mujer. Después se pasó a pensar un Ministerio de la Familia, adelantándose que el mundo privado, el mundo de los sujetos que forman estas familias diferenciadas, debía tener recursos, debía tener políticas propias. Y esto fue un proyecto porque se pensó en el programa de la Unidad Popular cómo atender esta realidad que era dentro de un país subdesarrollado. Y en ese sentido también en los escritos, Laura Benedetti y Mario Valdés, estoy cambiando nombre, plantea la Unidad Popular, cómo ahí hay políticas y también se organizan las mujeres, desde la militancia de izquierda, desde dar un mayor protagonismo. Pero a la vez estaba la contraparte, que eran las mujeres de derecha, que en este sentido también hay investigaciones escasas en Chile sobre ese sujeto, que también es importante estudiarla. ¿Por qué las mujeres de derecha levantan lo que es las ollas, la olla vacía, todo lo que fue esa marcha y que después la olla sigue siendo un elemento del ruido y que la dictadura se tranza, se cambia por el ruido que provoca y hasta la revuelta social seguimos usando el ruido de las ollas, que viene, si uno busca la historia, viene del mundo de la Revolución Francesa anterior, de cómo uno tiene que hacerse visible. Y las mujeres aluden porque es un lugar de las ollas, de la cocina, pero también de la subsistencia. Y esas mujeres de derecha están con un discurso y también con una subordinación del discurso patriarcal de lo que es la élite de derecha, pero también nombradas en el texto. Las mujeres militantes, ¿qué pasa con ellas cuando viene el 1973? El transcurso de la prisión política es un periodo que es corto, pero de gran densidad. La violencia política sexual fue un hecho. Acá en nuestra misma zona, el Estadio Regional y todos los centros de tortura, se aplicó la violencia política sexual. Acá las compañeras expresas políticas han creado acciones, y aquí recuerdo a dos organizaciones que han estado en esta visibilización de aquello no contado, aquello invisibilizado, porque cuesta, porque incluye traumas, incluye reconstruir las propias historias y hacerlas visibles. El Centro Cultural por la Memoria La Monche y Urdiendo Memoria. La última ha creado obras de teatro, tiene un libro, síganla, y están en todas estas organizaciones, en las redes sociales. Y esa sí que es una historia posicionada que cuenta y que relata en su investigación Sharon Romero, que va a ver cómo fue esa prisión política en el caso de Estadio Regional, donde hubo cosas tanto como la vida es, amargas, tristes, traumáticas, violentas, pero también hubo solidaridad, hubo risas, gimnasia, la construcción de un mundo propio dentro de una cárcel, es decir, desde el encierro también se crea solidaridad para la sobrevivencia, lo más humano de los seres humanos. Esto se ha dado en Europa, se ha dado en América Latina y sobre todo en las dictaduras de todo el Cono Sur. Entonces, eso quería compartir para que quede tiempo también para las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí hoy día. Gracias. Tenemos aproximadamente 10 minutos para un par de preguntas, porque después viene la presentación sobre las roqueras del profesor Rodrigo Pincheira, que está acá adelante. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano, por favor. Tenemos micrófono.
comentarios. Mientras tanto, piensan las preguntas, yo quiero hacerme cargo de la interpelación que ha hecho Karen sobre el título. Bueno, colocar el título a un libro o un artículo es lo que a veces más cuesta. ¿Ya? Generalmente uno trata de vincular el contenido del texto, o del libro o del trabajo con un título, y la verdad que tengo que reconocer que fue muy complejo, porque podía ser feminismo, mujeres, dos puntos, delimitar, simplemente mujeres, género. La verdad es que es un problema no menor, y se optó arbitrariamente, digámoslo así, por colocar género y mujeres. Ya, no hay otra, digamos, pero me parece pertinente tu comentario y tu pregunta, porque permite replantearse a partir de los trabajos que hay, ¿no es cierto?, futuras investigaciones y futuros títulos. Así que me parece pertinente eso, al lugar. Lo otro es que quiero recoger algo que señaló Gina. Esta colección tiene como objetivo llegar a un público más amplio que no sea simplemente la academia, o que nos leamos entre los que estamos principalmente en este circuito de las universidades. Entonces, por lo tanto, la colección está dirigida a un público general, con un lenguaje sencillo, pero manteniendo la rigurosidad del trabajo académico. En segundo lugar, cuando surgió la colección, mi idea fue darle espacio, y sigue siendo ese, darle espacio a tesistas, hombres, mujeres, que han realizado investigaciones locales sobre el marco temporal, 59 o los 60, 70, que son muy buenos trabajos, muy buenas investigaciones de licenciatura, pedagogía, incluso de posgrado, y que muchas veces quedan ahí en las bibliotecas o en un cajón, y la verdad es que no se permite un acceso más amplio. Entonces, la invitación que yo he hecho a algunos y algunas tesistas que han trabajado conmigo es para que se atrevan, escriban y publiquen y den cuenta de sus investigaciones. Entonces, la idea es potenciar a investigadoras, investigadores jóvenes y algunos ya consagrados, digamos. Lo tercero es que la colección además busca o se propone romper o ir más allá de estos códigos, de estos dispositivos de que la universidad, de que la academia está hoy día sometida a la competitividad. En el fondo yo compito con el otro y con la otra. Entonces, saliendo de esa dinámica, lo que busca es un trabajo colaborativo. Y un trabajo colaborativo no solamente al interior, sino que con espacios de sociabilidad, organizaciones, ONG, que están fuera de la academia y de otras partes. Entonces, a mí me parece que en ese sentido esta colección apunta en esa dirección, y yo agradezco tanto a quienes han sido mis tesistas como también a las colegas que han decidido colaborar. Ya. Porque escribir un trabajo no es simplemente sentarse en el computador y ponerse a escribir y escribir, no. Requiere horas de investigación, de pensamiento, de soledad, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es un trabajo sencillo. Entonces, apoyarnos, colaborar entre nosotros y nosotras, a mí me parece que es un trabajo fundamental. Por eso es la necesidad de hacer trabajos en conjunto. O sea, esto es, a mi juicio, puede ser una gota dentro de un mar. Una gota, pero necesaria. Y los temas son muchos. Muchos. Y por lo tanto esperamos que esta colección aumente, se incremente con nuevos temas, nuevos problemas de investigación. Entonces, para cerrar, por lo menos mi intervención, soy yo el agradecido de quienes han sido mis tesistas, ayudantes y los colegas que también han decidido impulsar este carro. La pregunta, consultas, críticas, sugerencias, ¿Alguna observaciones? Consulta, duda, comentario? Aquí está el micrófono disponible para quien quiera dirigirse a los presentadores. Si no, dejamos a las roqueras a cargo del escenario. Ahí parece que hay una. Antes que nada, felicitaciones a la expositora y a la autora de los libros. No, mi consulta va dirigida a lo siguiente. En los años 60, ¿no es cierto?, aquí se creó el MIR, el MAPU también,
parece. Pero siempre la política y la revolución era una cuestión de hombres, porque si uno ve la historia, bueno, las mujeres, salvo cosas que yo no conozca o más secundarias, siempre fueron las compañeras de los dirigentes. Ajá, y sufrieron tal vez la parte más ingrata de todo el proceso. No sé, pienso en las compañeras de Miguel Enrique, tuvo 3 por lo menos, o 4. Algunas sufrieron el destierro, otras la cárcel, ¿no es cierto? Y no sé si eso se debería a que el machismo o ser la política una cuestión de hombre está muy metido, digamos, en el tejido social, en la cultura, que se manifestaba también así inconscientemente, aún en los jóvenes revolucionarios. Por ahí. Gracias. Gracias. Como bien plantea usted, que las mujeres, claro, están en todas las identidades posibles, es decir, se recuerda mucho en la historia más tradicional como las madres incluso de los héroes, las madres, la esposa, que esas son las reverenciadas, pero en lo que significa las militancias políticas pueden haber tenido más de un rol, y la dictadura después hizo visible que quienes anduvieron golpeando las puertas para preguntar y exigir a aquellos que estaban y aquellas que detenidos desaparecidos, después la prisión política, y que es un rol del cuidado, que no es solamente el cuidado de los otros en cuanto a sanguíneos, sino que el cuidado de la especie humana. Es decir, en todas las crisis a través de la historia, quienes han salido, incluso estando en lo privado, pero en las crisis aparecen las mujeres masivamente en las calles, en lo público, para exigir justamente la sobrevivencia, pero también el cuidado de la vida. Entonces, ahí aparecen las otras que indirectamente podían no ser militantes, pero son el aporte esencial en todo lo que son los procesos políticos y sobre todo en dictadura, de quienes golpeaban las puertas, quienes llevaban visitas en las cárceles. Hay toda una... Esas son más invisibilizadas. Nadie sabe de esos nombres, porque se da también por hecho que son incluso la prisión que es la común, quienes son las que están fuera de las cárceles hasta el día de hoy, tanto con la prisión política que existe hoy día, porque sí existe prisión política, como aquello también de la prisión común. Entonces, está todo por ese lado del rol de la cuidadora de lo humano, de la vida. Pero también aquellas, como decía usted, las parejas pero esas parejas también eran militantes o eran simpatizantes, pero la historia han quedado la misma última, Carmen Castillo, como la pareja de Miguel Enrique. Ella era una militante y también vivió la dureza de lo que es la persecución y todo el exilio, pero siempre queda o la madre o por ejemplo, muy poco acá en Concepción hablan, y el otro día me preguntaban, ¿quién es la Inés Enrique? Si pregunto aquí, ¿quién es la Inés Enrique? Muy pocas personas saben, y no es solamente la tía de Miguel Enrique, fue la primera intendenta en Chile, fue la primera diputada, y ella tenía una militancia del Partido Radical de por sí. Entonces, pero se recuerda en asociación a lo masculino. Y eso no es buscar la culpa, sino buscar los orígenes que parte de una cultura muy patriarcal, de sesgo de lo femenino y lo masculino. Entonces, eso se reproduce, como decía usted, en la izquierda. Y el tema es que en los momentos actuales de cambio, como decía la compañera, que hubo la propuesta de una constitución que cambiara mucho esos planos, por lo menos a nivel normativo, de ahí a cambiarlo a cultural, se desvaneció. Entonces estamos en puntos muy muertos, en donde la derecha, sobre todo la más fascista, la más, digamos, conservadora, está colocando en duda todos los avances que el feminismo y la sociedad han hecho. Discutir todavía si el aborto o no por las 3 causales, discutir la paridad, discutir por qué las ministras hacen esto o lo otro en la vida cotidiana. Es decir, volvemos a los cánones más conservadores y reaccionarios de la sociedad. Por eso hay que tener ojo con eso y estar activos frente a una realidad. La historia, lo que escribimos, los que nos dedicamos modestamente a esto, marca para mirar el presente. No es una historia cosificada, sino que es una historia para mirar y analizar nuestro presente, porque hay continuidades. Hay continuidades, pero también hay cambio. Ya.
Sí, en relación a la pregunta me gustaría comentar dos cosas. Lo primero es que efectivamente dentro de los principios, ¿cierto?, del proyecto revolucionario, el horizonte era la construcción del hombre nuevo, ¿cierto? Y el hombre nuevo, con esta figura, ¿cierto?, de héroe sacrificial, como la anticipación, ¿cierto?, de la sociedad perfecta. O sea, hacia esa figura se apostaba a construir, y por lo tanto las si nosotros analizamos la lógica en la cual se inscribían las mujeres en la militancia de izquierda, era a través de la masculinización, ¿cierto?, de su rasgo y de la participación política, y también de la disociación de la política y la vida, ¿ya? O sea, y yo creo que desde la Guerra Fría, precisamente lo que se instala desde la hegemonía es todo lo contrario, ¿cierto? Es la construcción de una política ahí donde transcurre la vida privada, ¿ya? Ahí la política adquiere un nuevo sentido, ¿cierto? Se relaciona la cultura, las emociones. Y hoy día, yo creo que en ese campo, la derecha es donde todavía tiene una hegemonía fundamental. Lo que en historia llamamos la construcción de los pánicos morales, ¿ya? La derecha es capaz de manipular a través de los medios de comunicación, ¿cierto?, a través del discurso público, elabora la construcción de pánicos morales, es decir, el miedo a que nos quiten aquello que para nosotros es fundamental, la familia, los hijos, ¿cierto? O sea, se instala ahí donde se está construyendo los aspectos centrales del proyecto de sociedad. Y ahí, como lo dijo Gina, el tema de mirar a la mujer en su participación política desde su rol de madre-esposa se inauguró en este periodo como el maternalismo político, ¿ya? Es decir, la inscripción de las mujeres a la participación política a partir de esos roles tradicionales. Entonces yo creo que es precisamente ahí donde la instalación del miedo, los pánicos morales, donde nosotros tenemos que construir proyectos de sociedad donde pongamos en el centro la vida, la redistribución de los cuidados, un Estado con política social, toda la discusión que hasta el momento quedó interrumpida. Creo que hay ahí principios que no debemos abandonar, sino que son la base para seguir construyendo otra sociedad.